par. Hola, ¿qué tal? Espero se esté grabando el audio. En el nombre de Cristo Jesús te doy la bienvenida para la Escuela de Ministerios de este sábado 27 de febrero. ¡Tan, tan! ¿Ya hay bendición? ¿Quién dice sí? ¡Sí! Ya, es que ya tuvimos un tiempo bastante duro acá y yo creo que los tengo un poquito asustados, pero espero que entiendan que es en amor. Amén. Es un susto en amor. Es que para los que apenas están prendiendo su cámara o apenas están prendiendo YouTube, ya tuvimos un proceso. Para esta Escuela de Ministerios, voy a recapitular, se pidió que se vieran 5 predicaciones. 5 predicaciones. La predicación de un profeta que se llama Cliff Bell. La voy a poner, si gustas, ahí en la connotación para que entiendas, si apenas estás abriendo este video y ni siquiera sabes qué se hizo de tarea, pues lo voy a poner ahí en la descripción del video para que puedas. Profeta Cliff Bell, 2 predicaciones de un doctor Palacios, Javier Palacios, una predicación de un doctor Antonio Bolaines y una predicación de una persona, un ministro que se llama Derren Brown. Voy a poner ahí todos los links, todas las cosas y específicamente de dónde a dónde tengas que ver los videos para que podamos vivir esta escuela de ministerios. Para recapitular. Y ahora sí, porque se está grabando, mis amados, tienen que ser valientes. Esta cosa es de valientes. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo número 6, si mal no recuerdo, que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Entonces, ¿quién dice ahí? Y no es Juan 6, por ahí debe estar. Está entre Génesis y Apocalipsis. Entre Juan 1 y 21. Ahí está. Ok, muy bien. Solo para llegar a conclusiones, pero te dejo ahí la situación. Derren Brown, ministro Derren Brown. ¿De Dios o no de Dios? No. Qué tajantes. Doctor Antonio Bolaines, ¿ministro de Dios? ¿Sí o no? No. ¡Papá! Doctor Javier Palacios, ¿ministro de Dios? ¿Sí o no? Aquí algunos, a ver, vamos a hacer un censo. ¿Quién dice sí? 2 personas dentro del porcentaje. Podría decir que el 5% de los presentes está diciendo que sí es ministro de Dios el doctor Javier Palacios. Y los demás presentes dicen no. ¡Tan, tan! Okay. Profeta Cliff Bell, ¿ministro de Dios? No. Sí. ¡Tan, tan, tan! Ok. Me aproveché y di una lista. Préstenme la lista porque la voy a decir aquí. ¿Alguien en su lista de los pastores que dije? Eso, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Me aproveché un poquito, así poquito, y dije otros nombres de siervos. Y a lo mejor tú los conoces en el video. Ya aquí ya pusieron si es falso o verdadero, ¿no? Falso si es falso ministro, verdadero si es verdadero ministro, ¿no? Entonces, si los conoces, tú también haz tu lista y ponle palomitas si es verdadero, ponle tachecito si es falso o simplemente ahí tenlo en la mente, este era falso, este era verdadero y ya estoy muy bien en mi discernimiento. ¿Y eso sabes por qué? Porque el día de hoy estamos hablando de discernimiento. Amén. Entonces dice, Juan Carlos Aceves, falso, dijeron aquí. Ronaldo Chávez, Ronnie Chávez, dicen por ahí, algunos para los cuates, ¿verdad? Falso. Benny Hinn, falso. Dante Gebel, falso. Luis Gabriel César Isunza, falso. Aquí dice, estoy leyendo la que me dieron, ya cada quien tiene alguna apreciación diferente. Fernando Luna, falso. Guillermo Maldonado, falso. Marcos Witt, falso. Marcos Brunet, falso, dice aquí. Cash Luna, falso. Fabián Encorrada, falso. Danilo Montero, verdadero. Se salvó Danilo Montero, muy bien. Roberto Islas, falso. Fernando Sosa, falso. Una serie de ministros que hicimos aquí entre nosotros, nos pusimos a ayunar como un mes completo para llegar a este
a esta intención y no hubo oración ni ayuno. Bueno, que está bien, dicen que no ayunamos nada, pero ya determinamos, mis hermanos, de una manera tajante, si hay falso o hay verdadero. Ok, bueno, pues a nombre de Tabernáculo de David y de un servidor, Fabián Encorrada, falso. Pues les doy la bienvenida a esta escuela de ministerios. Se llama el día de hoy discernimiento. Discernimiento. Y yo les pregunto con toda honestidad, ¿verdaderamente son falsos y verdaderos los que acaban de nombrar? Bendita historia los que están diciendo no sé. Y sobre todo los que ya me conocen, ¿no? Que con jiribilla, te voy a amarrar, mi hermano, te voy a amarrar. Ya me conocen, ¿no? Ok. Fíjate qué es lo más interesante e importante. Antes de determinar si es verdadero o falso, creo que tengo una mejor pregunta para ti. ¿Por qué es importante determinar si es verdadero o falso? ¿Por qué es importante? Porque alguno va a decir, eso no importa. Eso no es importante. ¿Por qué es importante determinar lo que es bueno y lo que es malo en nuestras vidas? Porque, pues por lo menos aquí tengo una científica doctora, bendita historia de parte de Dios, y le preguntaría, ahorita le estoy viendo, si no supiera yo determinar lo que es bueno y malo en lo que me llevo a la boca, ¿qué me pasaría? Me puedo enfermar. ¿Hay más porcentaje de que me mantenga sano siempre? No, hay más porcentaje de que me pueda enfermar. Muy bien. Y como somos hijos de Dios tripartitos, pues no estoy hablando de lo que me llevo a la boca. Tampoco estoy hablando de lo que me llevo a los ojos, de lo que me llevo a los oídos. Estoy hablando a lo que entra a mi espíritu. Y podríamos decir que lo que entra a tu espíritu tiene que ver con ¿qué? Con lo espiritual que te alimenta y que va a nutrir todo tu ser, porque Jesucristo dijo que el problema no es lo que entra, sino lo que sale, es decir, lo que hay allá adentro, ese es el problema. Y si yo no puedo entonces vigilar, o no soy cabal en mi vida de vigilar cómo estoy alimentando mi espiritualidad, entonces me voy a enfermar. O voy a tener algún problema en mi vida que va a terminar resultando en una catástrofe pensando que era Dios el que estaba presente. Y la realidad es que no. Te voy a hacer una pregunta. Esta pregunta es un poco más agresiva, pero quiero llevarte al tema del día de hoy que habla de discernimiento, aprendiendo a discernir, diría yo. Satanás mismo, Luciferino, Lucifer, el chanclas, el hijo del Averno, ¿qué más le quieres decir? El adversario, el diablo, el cornudo, el de tridente y cola, el rojito, el de las posadas de rojo, él es ministro de Dios, ¿sí o no? Eso significa, perdón, que con te doy un crán y jaque mate a tu lista. Toda tu lista son ministros de Dios. Todas. Incluso de Rembrandt, ya para los que vean qué es de Rembrandt. Pero el problema no es si son ministros o no ministros de Dios, porque Él los provoca, Él los crea, Él los expone, Él hace que funcionen en vida. Así como Satanás, de alguna manera, que tiene sus propósitos, pero no me voy a meter en temas de propósitos de Dios. Más bien te voy a preguntar, con toda honestidad, ¿el problema es el vaso o lo que contiene el vaso? Pues para efectos del día de hoy, los dos. Porque el vaso, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Pero un vaso de deshonra puede tener algo de honra dentro de su interior. Sí, si Dios quiere. Y un vaso de honra puede tener algo de deshonra en su interior. Sí, si el vaso se lo permite. Entonces, ¿y por qué dije si Dios quiere? Porque solo la honra viene del Señor. Y solo lo que es santo, solo lo puro, todo lo bueno, solo eso, todo eso emana solamente de la presencia de Dios. Hago un paréntesis
en este momento. Me gustaría también ver si pueden prender sus luces porque ya va a empezar a aclarecer y a lo mejor les va a afectar. Pero hago una pausa, mis hermanos, porque nuevamente puedo sentir el corazón de mi Dios preocupado, muy preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque sus hijos no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Y lo acabo de ver en una explicación rápida que estuvimos viendo aquí. Luego se juzgó, luego se tachó. Se dijo incluso que entre los ministros que están aquí, algunos ni teólogos son, no tienen estudios, no tienen nada. Se dijo que porque usan una barba o porque usan un tejilá, ¿no? Que es el manto de oración, y porque usan palabras domingueras judaizantes en esa manera, ya por eso no son de Dios. Híjole, mis hermanos, está complicado. Tengo que ser completamente honestos. ¿Por qué? Porque entonces estamos basando nuestro discernimiento conforme a la experiencia. Y podríamos decir entonces que somos hijos del campo contra los hijos de la ciudad. ¿Y por qué digo hijos del campo? Porque, bueno, del campo me refiero obviamente en bendición a lo que es rural, a lo que no tiene que ver con la estructura de una ciudad cosmopolita. Si te trajeras a una persona que jamás ha conocido una ciudad cosmopolita del campo y le presentas tu celular y le presentas, pues no sé qué más le podrías presentar, la televisión, el internet, lo llevarías a una escuela que se sentara, o a lo mejor hoy en plena pandemia lo sientas delante del Zoom y dices, inmediatamente te diría, eso está mal, eso está raro, eso es del diablo. Porque aún recuerdo todavía algunas expresiones de abuelitos, ¿no? Que no conocían que la señal podía viajar, la imagen visual podía viajar a través de electrodos y de potencia eléctrica, para que en aquellos ayeres, cuando se presentó la primer televisión en blanco y negro, ellos dijeron, eso es del diablo. ¡Hechicería! Y ven la caja, ¿no? Y ¿cómo está ahí adentro el fulanito? No, es incorrecto, eso está mal. Pero tuvo que llegar a un científico a aclararles, no, es que fíjate, los bulbos y la electricidad contra las resistencias y el cinescopio, que genera un choque dentro del cinescopio de la imagen, genera una pantalla en plataforma y una transmisión de la imagen que puede estar a distancia. Ok, entonces no es brujería. Dicen por ahí que, usando otro ejemplo también de ciencia humana, que todo lo que la ciencia no puede explicar es brujería, es hechicería. Porque una vez que ya lo puede explicar la ciencia, entonces es científico. Y yo te diría de alguna manera, con toda honestidad, utilizando un poquito esos conceptos para captar tu atención, todo lo que la Biblia no puede explicar no necesariamente está fuera del orden de Dios. Pero lo que en la Biblia está escrito es para que nosotros tengamos un corral de protección que nos ayude a mantenernos a salvo. O te preguntaría, ¿tú crees que Dios conoce de teorías de cuerdas y de agujeros de gusano y de las 3, terceras, cuartas, quintas, novenas dimensiones? Y sabe Dios si verdaderamente en el pasado existió una anterior civilización en Marte, que por cierto ya el rover ya pisó Marte, y el único objetivo que tiene la NASA el día de hoy en Marte es identificar rasgos de una civilización antigua. En pocas palabras, si hubo vida anteriormente en Marte. ¿Qué va a pasar, hijo de Dios, si escucharas que la noticia más importante en los próximos meses de Robert es que identificara rasgos de civilización en Marte? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar porque la Biblia no lo dice?
O vas a creer que es un engaño de Satanás y entonces cruz, cruz, cruz y con tu rosario te vas a poner a bendecir ahí el YouTube para que entonces se vaya el demonio, se vaya el demonio. Estamos en una época, mis hermanos, en donde aún los escogidos serán engañados. Mateo capítulo número 24. Aún los escogidos serán engañados. Y por eso entonces retomo mis palabras para decirte y mencionarte, Dios está tremendamente preocupado, mi hermano. ¿De qué? De que tanto tú como ciertas personas que a lo mejor están en el tabernáculo de David y en algún momento de mi vida yo también, diéramos por sentado todo lo que aparentemente creemos y no analizáramos contra la Biblia lo que nos está exponiendo nuestro ministro. Lo que no analizáramos ni cotejáramos contra la Biblia lo que está exponiendo el pastor, lo que está exponiendo el profeta. Porque entonces el problema no va a ser de si fue bueno o fue malo el falso o el verdadero profeta. El problema va a ser que a ti te lo están presentando, las redes sociales te lo están presentando, el internet te lo está presentando, YouTube te lo está presentando y tú vas a decir, esto sí me gustó, esto no me gustó, me quedo con esto sí me lo como y sigo viviendo mi cristiandad. Cuando lo único que Satanás está buscando es tu destrucción. Y ahora entonces vuelvo a comentar. Si todos los ministros que acabamos de mencionar son de Dios, ¿por qué les hiciste el fuchi? Porque muy probablemente o no sabes discernir y te pareció extraño, o de alguna manera estás tan programado en tu ser que todo lo que no parezca a tu cristiandad no es de Dios. Derren Brown, ¿por qué es un mal ministro? Es ministro, sí, utiliza el nombre de Dios o del Señor, aunque muchos dijeron, pero no dice, nunca dice Jesucristo. Sí, sí, ok, pero de todas maneras, Dios está permitiendo que haya engatusado y haya sanado como sanó en ese video. Porque sí sanó. ¿Por qué Dios lo permitió? Eso no es importante. Lo importante es aprender a identificar que Él mismo dijo en sus palabras, soy ateo, declarado. No creo en ningún Dios. A ver, quiero que entiendas la expresión. Ninguna persona que se diga ateo está yendo en contra de Jehová, está yendo en contra de cualquier Dios, porque ese es el término, sin Dios. Y entonces proclama a sí mismo, porque ahí sí yo puedo entonces entender el principio de qué es ser un ateo, que lo que me presentó en la pantalla es su propio ego, su propio yo. Todo ateo consumado y declarado, su Dios es el mismo. Por eso no acepta otro Dios. No es que no cree en otro Dios, sino su Dios es el mismo. Y ante esa realidad, pues entonces utiliza todo lo que sabe hacer y pum, pum, pum. Y probablemente, porque por ahí tenga temas de mentalismo y de ocultismo y de ciertas cosas, entonces por eso puede generar energías en atracción negativas, demoníacas, y por eso termina sanando. Ok, está bien. Mas sin embargo, nuevamente te pregunto, ¿por qué no es un buen ministro? Pues no es un buen ministro porque cotejándolo contra la palabra, yo les pregunté a todos los que estaban aquí presentes que qué hizo incorrectamente con respecto a la Biblia. Y algunos quisieron decir, no, pues hizo incorrecto esto, no es cierto. Hizo incorrecto esto, no es cierto. Hizo incorrecto esto, no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Fue como Satanás en el desierto con Jesús. Utilizó la Biblia en su mente y en su contexto al 100%. Y entonces, ¿cuál es el problema con él? Lo que ya estoy dejando en claro, que simplemente un concepto de ser ateo rompe completamente con la idea de estar acercándonos a Dios, a Jehová, al Altísimo. Entonces, ¿puedo agarrar en ese momento a Derren Brown?
y entonces sí meterlo en una cajita, ya no lo voy a contabilizar como un buen ministro de Dios. Ojo, estoy diciendo, sigue siendo ministro. Yo no estoy diciendo si se va a ir al infierno o no se va a ir al infierno, o si va a alcanzar salvación o no. Yo estoy diciendo, yo en mi vida estoy determinando que esto que Él es y representa ya no tiene que ver conmigo. Eso es aprender a discernir. Porque muchos somos lo suficientemente juiciosos como para decir, vamos a ser francos, vamos rápidamente, Los Simpson, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿No? ¿Sí? ¿Mandé? Se burlan mucho de Dios, pero yo pregunto, ¿es de Dios o no es de Dios? No, pues si aquí llegara un teólogo a dividir y acá y partir quesos con respecto a los Simpsons, no solo lo metemos en una cajita en donde no debemos de aceptarlo, hasta lo crucificamos y lo enterramos, es decir, los Simpsons no. Ok, perfecto, porque los conoces, porque no sabes discernir. ¿Por qué si te hablo de Homero Simpson, reconoces perfectamente quién es? Porque no sabes discernir. ¿Sabes lo que le pasa al cuerpo cuando no sabe discernir? Produce un cáncer. Que me lo diga acá la doctora especialista. El problema de nuestro cuerpo cuando provoca cánceres es porque no sabe discernir, no sabe qué hacer con esa célula. Parece que es buena y la acepta como tal, pero está produciendo algo incorrecto. Pero yo supongo que mi cuerpo debería de generar anticuerpos o debería de generar algún tipo de sistema en inmunología que le diga, esta célula no. Y entonces la deseche. ¿Cómo lo sé? Cada vez que como, después de 3 horas o 4, voy al baño y se desecha ciertas cosas. Entonces mi cuerpo está diseñado para desechar lo que no. Pero cuando mi cuerpo no sabe discernir, lo que aparentemente es bueno, pero daña, lo resguarda y provoca cirrosis y provoca cánceres y provoca úlceras y provoca otras cosas, porque no lo supo discernir, pero lo aceptó. Y entonces el cuerpo de Cristo hoy está inmerso, mis hermanos, de úlceras cancerígenas en cada una de las células llamadas hijos de Dios. Porque si verdaderamente supiéramos discernir, entonces, ¿qué haríamos? Determinaríamos lo que no es correcto y lo desecharíamos de nuestra vida. Principio número 1, y lo puedes anotar. ¿Quieres aprender a discernir? Tienes que ser valiente para desechar. Yo no estoy hablando que el cuerpo no sea valiente. Mi cuerpo es valiente. Veo el semáforo que se está poniendo punto de rojo y me lanzo. Mi cuerpo es valiente. Bueno, no sé si es valiente o medio loco, pero ya iba a decir otra palabra, pero no, estamos en video. Pero mi cuerpo es valiente. No, yo quiero usar la expresión valiente, ¿por qué? Porque si necesitas un par de pantaloncitos de cabalidad para decir, ya entendí que esto no me conviene, lo tengo que desechar. Si no, se va a producir un qué, lo que hablábamos, una úlcera o cáncer en tu vida. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando no sabemos? Ay, yo te puse ministros y la cosa se puso brava, ¿no? Ahora sí voy a sacar mi escopeta y voy a decir este no, y este no, y este no, y este no, y este no. Bueno, ok, con toda confianza vamos a ir avanzando. Mas, sin embargo, te digo, esto se vuelve todavía más difícil en nuestras vidas cuando no sabemos siquiera discernir con respecto a desechar a lo que Dios ya le llama pecado como pecado. Nuestras propias vidas están habituadas a abrazar el pecado. Y a veces somos, si estamos hablando de situaciones físicas, a veces somos como esos animalitos que de vez en cuando regresamos a nuestro propio vómito o a nuestra propia suciedad. Porque ya nuestro cuerpo lo desechó. Y nuestro cuerpo a lo mejor sí fue cabal y dijo, esto no te conviene. Pero cuando otra vez lo volteas a ver, dices, qué bonita popó.
está bien redondita. Otra vez. Y la abrazas. ¿En temas de qué? En temas de mentira, en temas de prostitución, en temas de fornicación, en temas de idolatría, en temas de los pecados fragantes que dice Gálatas capítulo número 5, que son las obras de la carne. Y los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces hoy no solamente estamos hablando, ¿ya entiendes por qué entonces Dios está preocupado? Dios no está preocupado porque aprendas a desechar o a entender si el pelón que te está hablando habla de parte de Dios o no. Dios no está preocupado de eso. Lo que está preocupado es que ya cuando estás en la casa, no estás sabiendo discernir. Y esto se vuelve más difícil cuando hablamos ahora sí, voy a hacer a un lado, de vez en cuando voy a regresar al tema de pecado, pero cuando ahora sí hablamos de la espiritualidad que te ministra una predicación, una alabanza, una predicación en YouTube o incluso una imposición de manos. Cuidado. ¿Por qué? Porque si no sabes discernir, entonces probablemente te estén imponiendo algo que no tenga nada que ver con Dios. Doctor Bolaines, ¿es de Dios o no es de Dios? Bueno, ya dijimos que sí es de Dios. Pero ¿cuál es el punto? Que no te diste a la tarea cuando viste sus videos de analizar su proceder. Y para esto debería de ser una materia incluso dentro de una maestría o doctorado de análisis de ministros, porque debiste de haber entendido que hoy él le está dando prioridad a sus negocios de apariencia, no de dinero, porque tiene dinero, pero sí de apariencia, para quedar bien con ciertas personas, tanto que ya hay uno de sus propios videos, ya contradice lo que dijo en otro de sus videos hace años atrás. Y las mismas personas en la red social le escribieron, me extraña, doctor Bolaines, que usted decía fragantemente esto es, y esto no es de Dios y hay que tener cuidado. Y ahora, ¿quién lo intimidó? Porque ahora dice que sí está bien y que no hay problema y que todo perfecto. Y entonces simplemente, ya no, a lo mejor no lo debiste haber analizado, pero simplemente con darle seguimiento a lo que le están comentando, lo que sea, te hubieras dado cuenta cómo él incluso ya se retractó. Ministro de Dios, sí. Malo hoy, claro, porque está persiguiendo algo que Dios no perseguiría. Y así nos podemos ir con cada uno de los que están. El doctor Palacios, su doctrina parece que es buenísima. Tan buena que a mí incluso dije, wow, Señor, síguelo usando porque está diciendo santifica. ¿Quieres que te vaya bien en este proceso? Santifícate y obedece. Dos claves que yo sé que son bíblicas y aparte Dios me las ha hablado a mi interior y sé que si alguien las predica, entonces viene de parte de Dios. Porque tiene que ver con eso, con este proceso en particular que estamos viviendo. Santidad, obediencia. Santidad y obediencia. ¿Dónde se equivocó? Se equivocó que al utilizar las cautas paulinas no atrae a su memoria Gálatas capítulo número 3, en donde dice que si alguno se acercara a ti para quererte circuncidar, entonces sería mejor que ellos se mutilasen. ¿Qué está diciendo Pablo en Gálatas capítulo número 3? Que la circuncisión física ya no sirve, ya caducó, no es parte de la nueva doctrina que Cristo instituyó a su iglesia en el Nuevo Testamento. Y que aquellos que quieran provocarte una circuncisión física, Pablo recomienda entonces que ellos se castren. Porque eso está hablando en Gálatas. Así de radical es. Nadie te puede hacer que te vuelvas judío nuevamente al quererte circuncidar. Deja que si el Tejilá, deja que si el Shemitah, deja que si el Yahshua y no Yeshua o Joshua o Yushua, deja todos esos temas al lado. Te pudo haber apercibido tus sentidos con respecto a lo equivocado que él está simplemente al entender un versículo bíblico. Nadie hoy me puede pedir que me circuncide, porque Pablo lo juzga y habla de los falsos maestros que persiguen la circuncisión el día de hoy. Y entonces a partir de ese momento cambia tu percepción, porque lo grato que pudo haberse presentado con su manto de oración y con su barba bien bonita, ya canosa y que parece rabino,
Algunos de los presentes me dijeron, es que es un rabino. No, mi hermano, no es un rabino. Es un mexicanote que no tiene nada que ver con los judíos, porque ni siquiera del linaje de familia de judíos es, que vio la oportunidad en su mente de quererse santificar y hoy está persiguiendo liebres, como lo diría segunda de Timoteo. Está persiguiendo fábulas. Por eso una persona que ya me escribió y sabe perfectamente quién es, porque te lo estoy viendo en video, escribió y me escribió bien. Mi reporte de este doctor es que él está persiguiendo fábulas, como lo dijo Timoteo. Bien. Porque antes de llegar a esta escuela de ministerios también te dejé tarea. Leer Timoteo, leer Tito, leer Jueces, leer Apocalipsis y las 7 mensajes a las iglesias. Y a lo mejor eso iba a ser suficiente, mis hermanos. Eso iba a ser suficiente para poder desenmarañar lo que estos señores presentan. Bíblicamente existe una Babilonia política, como la menciona el doctor Bolaines. No existe. Bíblicamente no existe. La gran Babilonia, y eso lo aclaro en la próxima conferencia o clase, como la quieran ver, es la Iglesia Católica. Hable como quieras. Y es el Vaticano y todo lo que él está haciendo el Vaticano sobre la faz de la tierra. Ellos son la gran ramera, punto. Y si no, pregúntale al Papa, que cuándo fue que dije que ya hizo su tratado. Por acá lo anoté. Apenas hace poquito, y no me voy a meter en temas de escatología, pero apenas acaba de hacer un grupo con los Churchill, con los Rockefeller, con los Rochester, con la gente pesada que dicen que no existía en este planeta el gobierno de las familias del orden mundial, pero con ellos hizo un grupo para instaurar ya en el mundo el capitalismo inclusivo, que tiene que ver con el orden mundial. Entonces, ¿dónde estamos parados, mis hermanos? No nos gusta analizar porque preferimos que alguien nos dé las cucharadas nada más aventadas. ¿Que Dios juzgue a Estados Unidos? Claro que va a juzgar a Estados Unidos. Por los pecados que probablemente está diciendo el doctor Bolaines, probablemente sí, pero eso no significa que sea la gran ramera política. Eso no es cierto. No es cierto. Es otro el tema que estamos queriendo perseguir. ¿Y cómo lo aclaramos? ¿Y cómo lo sustentamos? La Biblia lo dice. Una persona aquí presente nos dijo, no, es que me encanta que esta persona haya hablado de la semana 70 de Daniel. Dentro de 2 semanas hablaremos de la semana 70 de Daniel para esclarecer dudas. Pero mis hermanos, como no entendemos de lo que está hablando y creemos y lo presenta con fanfarria, entonces decimos, wow, mis hermanos, sí, él tiene la verdad. ¿Y no será más bien un lobo vestido de oveja? No es por la apariencia. No tienes una idea, en más de 5 o 6 ocasiones, judíos mesiánicos han bendecido mi vida. Por su palabra, por lo que creen de Jesucristo, por cómo lo atestiguan, por cómo... Y cuando me hablan de la Torah con respecto a Jesucristo, no, olvídate. Me hacen enamorarme más de mi Señor, me hacen enamorarme más de su ley, me hacen más obedecerle. Y son judíos mesiánicos. Significa que se presentaron con el tejilá, se presentaron con la barba, se presentaron más o menos con la facha del doctor Palacios. Y la facha no me hizo decirle, no, estás chueco, mi hermano. ¿Por qué? Pues por la facha. A mí háblame de taquitos y de nopales. Nada de que me hables de el matzá y el kadosh y que el, ¿cómo se dice? Vamos rumbo al Shemitah. No me hables de eso, a mí háblame de... No es cierto, mis hermanos, tenemos que aprender, ¿sabes? Tenemos que aprender. Y en esa bendición nuevamente, ¿es un ministro malo? Es un ministro que dará cuentas por llevar al engaño a su propia gente, porque ¿qué dijo la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 13? Que yo les dije que lo tengo plasmado en mi corazón de una manera sellada. ¿No se acuerdan? 4:16, muy bien, gracias. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Yo quiero mi salvación, pero también a los que me oigan, y en pocas palabras no oigan de que, ay, ya lo escuché, qué chido, sino que imiten lo que tú estás provocando a través de la buena doctrina. Entonces, pues el nuevecito, pues ni tan nuevecito, ¿no?
Y el doctor Bolaños, pues ni tan doctor, porque sí, también ya nos dejó a deber. ¿Qué decimos del profeta Cliff Bell? ¿Lo pudiste discernir? ¿Pudiste saber de él en el pasado? Fíjate qué interesante es, que a mí me llama mucho la atención, que la palabra de Dios no enseña de ministerios para eclesiásticos. Entonces el doctor Bolaños y el profeta Cliff Bell no deberían de existir sobre la faz de la tierra como llaneros solitarios haciendo ministerios para eclesiásticos. ¿Qué es un ministerio para eclesiástico? Es un ministerio que no tiene en sí mismo una cobertura, ni tampoco una estructura de iglesia que Dios sustentó a través de Pedro, a través de Juan. Él dijo, vayan y creen congregaciones, iglesias. No ministerios para eclesiásticos que nutran esas iglesias mientras tú eres el chido acá, chingüengüenchón, que tú sí nutres y tú sí das a las iglesias, pero no puedes ser tocado de una iglesia porque tú eres el para eclesiástico. Eso es del diablo, mi hermano, te lo digo de una vez. Es incorrecto. Necesitamos una estructura de iglesia en donde haya obispos, en donde haya diáconos, en donde haya ancianos, y mismo Pedro, siendo apóstol como lo fue, él era anciano en una de sus congregaciones y se sujetaba a los demás ancianos y al consejo profético que había dentro de sus propias iglesias. Eso sí lo necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque de repente de la chiripa, en su predicación, el profeta Cliff Bell puede decir, yo avalo que hay muy buenos amigos proféticamente de parte de Dios que dijeron que Trump debería de estar ahorita en el gobierno. ¿Y dónde está Trump? Y la palabra de Dios en Deuteronomio dice que si alguien habló y no se cumplió, no lo estimes como que habló de parte mía, dice el Señor. Deséchalo. Aprende a desechar. Pero fíjate que te voy a meter un encuadre, ¿sabes por qué? Porque en el pasado, hace más o menos 16 años, 17 años a la fecha, ese profeta nos profetizó a mi esposa y a mí directamente. A Cliff Bell lo tenía aquí, mi esposa aquí y yo aquí. Y el grupo de alabanza aquí. Y se le ocurrió decir a través de su profecía cosas que habló de mi ministerio que hoy están dándose a luz todavía más fuertemente de lo que él habló hace 17 años. Y los que me dijeron, no es ministro de Dios, cuidado, claro que es ministro de Dios. Y en su momento yo lo tuve que discernir y decir, si es, no es, venga, pum, ok. Y el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo, lo que te acaba de entregar es para ti. Y empezamos el proceso del ministerio, para gloria de Dios Padre lo digo, apostólico. Porque en el año 2000 me hablaron de ser profeta, pero a través del Cliff Bell él me dijo apóstol en este tiempo en México. Ok, no tengo idea de qué se trata esto. Y entonces yo dije, me estás engañando, a mí nadie me ha dicho que esto, nadie me ha dicho que aquello. Pero él estaba sumando esa unción y ese manto apostólico a mi vida. Y si yo no hubiera arrebatado el manto apostólico que Dios habló a través de ese profeta, Tabernáculo de David no existiría. Ni tampoco existiría Ceilán, ni tampoco existiría Huehuetoca, ni tampoco existiría San Luis, ni tampoco existiría todo lo que Dios me ha pedido hacer apostólicamente. Entonces te pregunto, ¿es fácil que descartes nomás por descartar? No, mi hermano. Porque entonces a lo mejor hoy te estarías perdiendo de la bendición que él sí habló en su predicación con respecto a la palabra del 2021 y que vienen esos tiempos y que viene aquí. Decía mi esposa y tiene con toda la razón, como que le faltaba fuerza, ganitas, como que no se siente un profeta que verdaderamente te esté hablando de Dios y te taladre y te rompa cuando está hablando. ¿Por qué crees que es? Porque no tiene un ministerio que lo esté apoyando. No tiene una iglesia. Él mismo lo dijo en su predicación. Gracias a los donadores que nos sostuvieron, porque no tenemos ni de dónde ahorita. A través de una iglesia es que Pablo fue sustentado en la cárcel. Doy gracias a los de esto, doy gracias a aquellos que redoblaron su esfuerzo en ofrenda y ya me hicieron llegar sus dones, ya me hicieron llegar sus estos. No era nomás así. Pablo tenía una iglesia que estaba velando también con él. Todo esto es espiritual, yo no solo estoy hablando de dinero. Necesitas un respaldo de iglesia que esté hablando y orando por ti y cuidando tú cuando tú sales como apóstol, cuando tú sales como profeta, cuando sales como pastor, cuando sales como evangelista,
cuando sales como maestro. Porque los 5 mantos ministeriales sí se extienden a todo el cuerpo de Cristo. Qué bueno que los tenga una iglesia local, pero claro que se extienden a todo el cuerpo de Cristo. Y el maestro puede estar en Nueva York ahorita predicando, y el evangelista puede estar en África, pero puede tener su sede, ¿dónde? En la Sierra Gorda de Oaxaca, y a lo mejor ahí está su sede. Todos estos principios, si los llevamos a la palabra de Dios, entonces nos ayudarán a empezar a discernir. Pero ¿cuál fue el número 1 que te dije que es el principio número 1 para que aprendas a discernir? A ser valiente para desecharlo. Ya detecté que hay algo en su vida que no encaja en lo que Dios dice en su palabra, no le voy a dar pie a que me siga hablando. No lo voy a tomar como fidedigno. Porque los buenos ministros del pasado, y bien lo dijo aquí una persona que se llama Mago, los buenos ministros del pasado probablemente hoy ya no lo son. Siguen siendo ministros, pero ya no lo son. Veía tristemente a través de algunas redes sociales, como es de YouTube, que Max Lucado ya no es un ministro de Dios. Bueno, pero poderle decir que nunca fue ministro, pues no es cierto. Y dice la palabra de Dios, ¿por qué puedo decir que ahorita sigue siendo ministro? Porque el llamamiento y los dones son irrevocables, y eso lo dice la palabra de Dios en Timoteo. Eso significa que sí es un ministro de Dios, pero que ahorita es malo. Ya se corrompió, ya se está pudriendo, ya se dejó contagiar por un sarro, por una infección, por una úlcera, porque él mismo, a sí mismo, perdió de vista los procesos de discernimiento en su vida y no se apercibió de que empezó a permitir en su vida situaciones que no tienen que ver con los ministros de Dios y que viene aquí en la palabra de Dios. Armando Alducin es otro que no mencioné. ¿Es ministro de Dios? Es ministro de Dios. ¿Cuándo perdió el piso y dejó de ser buen ministro de Dios? ¿Apenas hace 2 meses? No, mi hermano, hace más o menos 25 años a la fecha. ¿En donde qué? Dejó de percibirse que la palabra de Dios decía que el ministro debe ser casado con una mujer. Y él dijo, pues ¿por qué no con la otra mujer? Y a razón de esa infidelidad es que él perdió el piso. Y todo lo que él predica desde ese entonces ya no es de Dios. Está entremezclado con suciedad. Sigue siendo ministro, claro. De vez en cuando Dios le sigue llamando a arrepentimiento y a que hable y que diga cosas así, pero todo ya no hay discernimiento, porque rompió un principio de discernimiento para mantenerse como un buen ministro delante de Dios. No me tengo que divorciar, punto. ¿Quién lo dice? La Biblia. Es que ya me cansé. Pues no importa. Agárrate a ese principio y entonces te irás caminando como algo bueno delante de Dios. Pero esto fue para los ministros. Como buenos hijos de Dios que necesitamos discernir, te he dado ya un principio entonces en el nombre de Cristo Jesús. El otro principio, que te va a costar trabajo, pero te va a costar trabajo, porque ya me di cuenta, a lo largo de un mes, te va a costar trabajo, es haz tu tarea de escudriñar las Escrituras. No es posible, mis hermanos, no me entra en la cabeza, perdónenme la expresión, no me entra en la cabeza que seamos tan juiciosos para con los de afuera, pero que no conozcamos la Biblia. Yo no me las doy de conocer la Biblia en su totalidad porque sería una mentira, me haría yo Pinocho. Pero sí te puedo decir que desde el año 1990 Dios me tiene estudiando su palabra. Y no ha habido ni un solo año que no repase o estudie su palabra a nivel exegético. Llegó un punto en mi vida también ministerial como pastor y Dios me dijo, vas a llevar a la congregación a escudriñar toda mi Biblia. Dije, toda tu Biblia. Va a estar pesado, esto no es para un año. No, mi hermano, es para toda tu vida. Y hemos tocado algunos principios de exegéticos con respecto a Génesis, y no todos los capítulos. Algunos de Éxodo, y no todos los capítulos. Algunos de Deuteronomio, y no todos los capítulos.
Pero llegamos a Levítico y Dios nos detuvo todos los sábados desde las 9 de la mañana a 3 de la tarde estudiando Levítico durante un año, mi hermano. Ni siquiera los mejores seminarios teológicos tienen estudiando a Levítico un año. Exegéticamente, ¿qué es exegéticamente? A través de hebreos, a través de arameos, a través de sus originales, a través de buena hermenéutica, a través del entendimiento, por qué esta ofrenda, por qué aquello, usos y costumbres, y atraes todos los elementos de estudio de la palabra de Dios para entender por qué Dios dijo que existiría un ángel que sacaría el pecado fuera del campamento y ahí tendría que morir otro cordero. ¿Por qué es importante eso, que lo entendamos de Levítico? Porque entonces entenderemos por qué tuvo que existir un Judas. Y yo te pregunto, en el nombre de Cristo Jesús, ¿tú crees que Judas está en el infierno solo porque a Dios se le ocurrió? ¿O dónde está Judas hoy en la tierra o en la vida? ¿Alguien hoy me responde por qué Judas tuvo que ser forzosamente ese cordero de Azazel llevado al desierto para que muriera ahí y cargara toda la porquería que tenía que cargar conforme al rito de purificación de las ofrendas de pecado que dice Levítico? ¿Quién me lo expone, mi hermano? Pero nos es fácil decir, Judas fue y se ahorcó. ¿Y por qué? Porque Satanás entró en él. ¿Y por qué? Cuando era un designio de Dios mismo evidenciando, este es mi escogido para eso. Eso significaría entonces que Dios escoge gente para que se vaya al infierno forzoso, así ya, a chaleco. Eso nos diría esa apreciación. Pero entonces no entendemos que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él bajó a los infiernos a predicar a los cautivos. Y que muy probablemente ahí se llevó a Judas, dijo, cumpliste lo que tenías que cumplir, mi hermano, vente. Tú también eras de los 12, vente para acá. Si te arrepientes, obviamente, ¿no? Pero todos estos principios parecieran incluso fábula ahorita que los estoy explicando, porque no escudriñamos la palabra de Dios. Y mucho de lo que estos 5 predicadores evidenciaron ahí, no lo sabemos responder porque no nos gusta leer y no nos gusta escudriñar la palabra de Dios. Una persona bendita, y no por evidenciar algo en particular, porque no estoy aquí juzgando, me dijo, oye, me encantaría entender la palabra como tú la estás entendiendo. Sí, claro que sí. Va a empezar la escuela de ministerios para enseñarte a hacer exégesis, para enseñarte a hacer planteamientos sintácticos, para enseñarte a hacer simbologías, para que entiendas tipologías, para que entiendas los lenguajes bíblicos, como la parábola, la hipérbole, los símiles, todo eso que viene en la Biblia, lo poético, lo que no es poético, todo eso lo puedes entender, sí, perfecto, pero en un sábado, no, mi hermano. Te estoy diciendo que desde 1990 Dios me empezó a adiestrar en esto. Y es cansado, y es engorroso, y es molesto, porque a veces un versículo te lleva 3 horas de estudio. Un solo versículo. Entonces te preguntaría, ¿dónde estás parado con respecto a la lectura bíblica? Porque el segundo elemento que te entrego hoy para que seas alguien que sepa y aprenda a discernir, no es que leas la Biblia, es que la escudriñes. Que la escudriñes nada más. Y entonces, bajo ese punto, nuevamente, ¿por qué crees que Dios está preocupado? Porque no nos gusta hacerlo. Decimos del Salmo, oh Dios, tu vara y tu callado me infundan aliento. Y dice Dios, sí, claro, mi vara y mi callado están en mi palabra escrita. Y no te infunden nada de aliento porque no la escudriñas, porque no la usas a favor tuyo. Entonces, principio número 2. Principio número 3, y aquí es donde nos vamos a detener un ratito, mis amados. No sabemos discernir, o si quieres aprender a ser un buen discernidor de parte de Dios, necesitas de lo espiritual. Sí necesitas de la escritura, y necesitas ser valiente para desechar, como dije en el principio 1, pero necesitas de lo espiritual. Pero no se da el uno sin el otro. ¿Por qué crees que primero hablé de lo escritural?
Porque lo escritural va a ser la base, la roca, el fundamento, la columna del edificio que te va a llevar a lo espiritual. No antes, mi hermano. No antes. No, es que yo le estoy pidiendo a Dios que me dé discernimiento de espíritus. Sí, ¿para qué? Pues para discernir si alguien me viene con mentira o con verdad. No, mi hermano, estás equivocado. Salud. Primero, escudriña la palabra para que entiendas si te viene con mentira o con verdad con respecto a un versículo o a un principio de tu vida. Y después entonces te dará discernimiento de espíritus. A lo mejor te lo da a la par, pero yo no puedo anteponer a aquellas personas que se creen súper espirituales. Hable como quieras, a mí Dios me dijo y esto es lo que me entregó. ¿Pero qué quiere decir? No sé, pero por algo me dijo que te lo diera a ti. No, mi hermano. Porque entonces estamos entrando a un tema, si no dominamos la palabra, que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad, la palabra escrita de Dios. La utilizas bien con verdad, perfecto. Si no llegas primero a ese tema, ¿para qué Dios te va a aperturar el mundo espiritual? Para darte palabras, para darte esto, para darte cosas inefables. No las vas a saber entender, no las vas a aterrizar. ¿Cómo sabes, alguien que no conoce la Biblia, que Dios te está hablando o que un demonio te está hablando? ¿Cómo caramba lo sabes? Te puedes perder, porque te puede embelecer, te puede engañar, te puede endulzar al oído y decir, estoy hablando esto. Escúchame. Lo que el pastor está diciendo es incorrecto. ¿Por qué? Porque está bien que te cases con quien quieres casarte. Dios te da discernimiento, escúchalo. Nadie te puede decir que no te cases o que te divorcies. Y entonces habla a tu corazón y a la concupiscencia que hay adentro de ti y te dice, sí es cierto, algo me habló, algo me acaba de decir que sí me puedo divorciar. Algo me acaba de decir que sí me puedo hacer gay. Algo me acaba de decir que sí puedo fornicar, que la masturbación no es pecado. Bien. Algo me lo acaba de decir. Y creo que fue Dios porque me dejó en éxtasis. Mira cómo me dejó. No, mi hermano. Entonces, llegamos al tercer principio que ahorita lo vamos a esclarecer, pero no puedes llegar al tercer principio si no me dominas el segundo principio. Amén. Entiéndelo, en tu corazón te lo estoy hablando de manera buena. De manera buena. No, es que llegó el superprofeta acá y esto. Sí, claro que sí. ¿Sabes de la palabra? ¿Dónde lo dice? No, es que eso ya caducó. Ahora en este tiempo Dios habla a través de la profecía y no necesito basarme en la Biblia y no necesito esto porque yo vi un fuego que había alrededor de ti y pam. No, mi hermano, perdóname, no es así. Entonces vamos a lo espiritual, pero ¿se entiende el principio número 2? ¿O me puedo detener? Dale. Hebreos 5, del 11 al 14, refuerza eso de que 3 está condicionado al principio, lo espiritual o lo que recibes de parte de Dios está condicionado a tu entendimiento y manejo de la palabra, ¿no? Dice, del cual tenemos mucho que decir, Pablo, y dificultoso de declarar por cuanto son platos para oír, es decir, no están escuchando bien, si lo quieres ver de parte de Dios, porque ya por el tiempo que llevan ya deben ser maestros en la palabra, cosa que no, lo que rezaba desde chica, porque no pueden procesar el alimento sólido, claro. por ende por la justicia ni de principios más avanzados. Bien, ¿qué Hebreos fue? Hebreos 5 del 11 al 14. Hebreos 5 del 11 al 14 condiciona que el principio de madurez no lo dicta tu espiritualidad, lo dicta el manejo de la palabra de Dios. Amén. Así lo podríamos resumir. Y eso es lo más bendito que hoy te puedo entregar, mi hermano. Te lo digo de corazón. Y nuevamente no estoy atacando a alguien en particular, pero sí quiero llevarte a que entiendas por qué Dios está preocupado. Ahorita voy a llegar a la última preocupación de Dios y espero me la recibas en el nombre de Cristo Jesús. Quien me diga esto no es de Dios, me la dice con toda confianza, pero ahorita llegamos, ¿ok? Entonces vamos al tema espiritual. El tema espiritual va a abarcar, número 1,
a que si tú no eres bautizado en el Espíritu Santo de Dios y la persona que te está hablando no muestra el sello del Espíritu Santo de Dios, entonces no lo tienes que escuchar. Número uno, para que tú sepas, que tú seas un buen discernidor, un buen separador entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, necesariamente necesitas tener al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Podría decir que este principio se contrapone al segundo principio, porque entonces diría, bueno, yo necesito tener al Espíritu Santo de Dios. Pero primero me dijiste que tengo que dominar la letra, la Biblia, tengo que escudriñarla, pues entonces uno se contrapone del otro, porque el Espíritu Santo de Dios es simplemente el Espíritu Santo. Y Él se mueve como Él quiere, y así son los hijos de Dios, diría Felipe en Hechos capítulo número 7, como evangelista con el eunuco, y así se mueve Dios, y así son los hijos de Dios, como diría Juan capítulo número 3, llevados a donde quiera y nadie se apercibe de eso por el Espíritu Santo. No, lo que estoy dejando en ti es que el principio del Espíritu Santo es el que te abre la claridad del mundo espiritual. Y entonces te ayuda a poder parar o separar las cosas como son delante del trono de Dios. Pero ¿sabes qué es lo importante? Sí. Pero sin el Espíritu Santo, la letra es locura. La letra te mata. Ok, claro, perfecto. Pero ¿a qué quiero ir con esto? ¿Cómo garantizar? Aquí me estoy aterrizando al principio número 3, entonces que necesito ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios para poder discernir. ¿Qué es lo que Jesucristo dijo en cómo ibas a discernir entre los buenos y los malos? ¿Ok? ¿De qué fruto está hablando? ¿De qué fruto está hablando? Por sus frutos. Tan sencillo. Si no ves señales del Espíritu Santo en su vida, no es, por más que te esté embelezando. ¿Cómo lo descubres? Conociendo, investigando o incluso comiendo con Él. Porque por eso Jesucristo decía, ven y sígueme. Oye, es que nos han dicho que no sé dónde vives. Pues ven y ve dónde posa el Hijo del Hombre. Me han dicho que tu predicación, ven y sígueme. Te han dicho que esto, ven y escúchame. Me han dicho que tú con tus hijos eres un... Ven y ve cómo soy con mis hijos. Me han dicho que tú con tu esposa la maltratas. Y... Ven y ve cómo soy con mi esposa. Y si en el proceso no encuentras las 9 características del fruto del Espíritu Santo de Dios, entonces no es de Dios, deséchalo. Tan sencillo como eso. El Espíritu Santo te va a ayudar, claro que sí. Inicias del Espíritu Santo para aprender a discernir. Pero el principio es tan sencillo y franco como por sus frutos los conoceréis. Y entonces ahí sí vas a obligar al ministro a que se cuadre, si no, no es de Dios. A ver, ministro, ya me di cuenta que eres amante de las ganancias deshonestas. ¿Cómo lo sé? Porque pides tarjetas de crédito. Porque en el púlpito te estás vendiendo. Porque estás diciendo, esta es mi cuenta y el que no me deposite no oro por él. Porque estás manejando el evangelio como si fuera narcomenudeo. ¿Ok? Y aunque yo te diga que Dios habla y que Dios dice y que Dios esto y que Dios aquello, eso no sirve, ministro. Si no eres conforme a la línea de lo que Dios pone con respecto a los buenos frutos, entonces no eres un buen ministro, por ende no puedo tolerarte. Te tengo que desechar de mi vida. No te estoy diciendo que lo enjuicies, porque eso es otra cosa que los cristianos también están haciendo en internet. Evidenciar este no, este no, este no, este no. Y lo que terminan diciendo es yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. ¿No? Perdón, eso es lo que indirectamente el silogismo dice. Cuando alguien te dice no, tú no, tú no, tú no, tú no, a la gente lo que le estás diciendo en el neurolingüísticamente, en el subconsciente es yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. No es así. Dios no te puso en la tierra para juzgarlos y evidenciarlos. Dios te puso para juzgarlo y desecharlo de tu vida.
Esto ya me di cuenta que me cae mal. Ya no lo quiero en mi vida. ¿Sí me explicó? Es diferente a tú pecador, tú mal incircunciso, o tú superministro malo. O sea, no es así. Persona que veas en el internet juzgando y juzgando y juzgando y juzgando y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo, no es de Dios, mi hermano. Porque Jesucristo tampoco lo exhibió así. Lo que exhibió Jesucristo fue para poder desechar lo que sus hijos venían alimentándose en el principio. No para decir, ay, acá, y tú, y no se trata de eso. Diría otro principio, bajo esta idea misma de no enjuiciar y no andar juzgando, el que crea o quiera juzgar la viga de su hermano, pues, o más bien la espiga de su hermano, pues que se quite la del ojo que tiene ahí, ¿no? La viga que tiene ahí. Entonces, no es un tema en ese principio. Pero una vez que ya lo juzgaste y dijiste, esto no es de Dios, tendrás que regresar al primer principio, que ¿cuál es? Sé valiente y deséchalo. Perdón, ya no puedo venir a tu congregación. Dios me habló que no eres un buen ministro. ¿Por qué? Porque oíste una palabra profética que no me gustó. No, eso no es lo que estamos hablando en el principio número 3. Porque ya me di cuenta que te gustan las faldas de otras viejas, que no son las de tu esposa, ministro. Porque ya me di cuenta que te gusta andar ahí coscolino con las lanas. Y andas robando y andas pidiendo y por debajo de la mesa andas pidiendo entre los congregantes más dinero de lo que dan en las ofrendas. Y eso no es de Dios. Ah, ok, entonces sí, serás como lo dijo Apocalipsis para la iglesia, si mal no recuerdo, de Pérgamo. Tú eres de aquellos entonces que juzgan a los malos apóstoles y los encuentras que no lo son. Perfecto. Y entonces te santificas y entonces te apartas. Pero nuevamente el principio es, a través del Espíritu Santo, juzgar el fruto del Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mi hermano. Entonces, bendita historia que tú estás viendo el video y a lo mejor no conoces la vida del pelón, pero bendita historia que también los que están aquí presentes, que les estoy dando la autoridad para que digan, oye, ya me encontré, amigo, que ahí entre semana tú haces esto. Ah, ok, entonces cuando lo encuentres, con toda confianza lo exhibes. Y cuando sea exhibido, que sea separado. Porque las cosas santas de Dios son intocables. ¿Ven? Dentro del principio de espiritualidad, el primero es el Espíritu Santo. ¿Y cómo entonces disciernes si este ministro, si verdaderamente es, ok, a través del Espíritu Santo, del fruto? Pero si no tienes la posición del fruto, lo primero que te recomiendo es que tú teniendo la posición del fruto, tú sigues llegando al fruto del Espíritu Santo, a su manifestación correcta delante de la presencia de Dios, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todo lo que ya mencionamos, utilices el segundo argumento espiritual. Y el segundo argumento espiritual es el discernimiento de espíritus. Pídele el don de discernimiento de espíritus, ahora sí, a Dios. ¿Y qué te va a dar el don de discernimiento de espíritus? El don de discernimiento de espíritus te va a develar si viene de Dios, si viene de Satanás o viene por corazón humano, por algo humano que está ahí presente para quererlo manifestar. A lo mejor te estás dando cuenta que la palabra que está predicando el pastor de manera directa, más bien está fundamentada en un dolor o en un enojo o en una pasión desordenada que el pastor tenga. Como el tema de los diezmos y las ofrendas. No, es que Dios me está diciendo que en este momento vienen tiempos difíciles y por eso entonces hemos de llenar las arcas de la iglesia con puros dólares, mis hermanos. Nada de peso mexicano porque ese se va a devaluar, Dios me lo está mostrando, puro dólar americano. Mexicamericano. Puro dolarico. Y nada de que me enseñas ahí a, pues no sé, a Lincoln. No, yo quiero ver a Washington, yo quiero ver ahí a los menos pesados, ¿no? Puro verdecillo. Sí, muy bien.
Y tú te la crees, ay, no, es que Dios le dio la palabra y pum, 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 pum. Pero de repente se levanta entre nosotros alguien que tiene discernimiento de espíritus y dice, no, 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 no. Lo que pasa es que el pastor quiere cambiar de auto. Perdió su chamba y tiene fe, tiene falta de fe y quiere ahí cubrir ciertas necesidades. Se está divorciando y está pagando el juicio, yo qué sé. Pero el Espíritu te lo da, ahí sí no es la Biblia, ahí sí no es otro tema. A lo mejor sus frutos aparentemente son buenos, pero el Espíritu a través del discernimiento de espíritus te está diciendo, no, este cabezón no es de Dios, tampoco es del diablo, anda ahí el chanclas atrás de él. No, 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 es simplemente que él es avaro. Y como es avaro, tiene ganas de más lana. ¿Ok? Y entonces el Espíritu Santo te lo da y lo puedes evidenciar. Lo puedes evidenciar. Pero ¿sabes cuándo va a ser respetado esa evidencia de tu mano? Porque estás atacando a un siervo. Cuando completas el protocolo a través de lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? Que si tienes algún juicio en contra de algún anciano o ministro, no vayas solo, que vayas con testigos. Y no para decirle, ay, quiero que vean lo que le voy a decir. No, 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 no. En ese momento dices, recibí de Dios, y como es un ministro, lo tengo que cachar con las manos en la masa. Así que entonces me voy a agarrar de testigos y vamos a ver si se compra o no quiere un carro nuevo, si hace esto, si hace aquello. O empiezas a preguntar o indagar. Es que el pastor ya se fue a ver carros nuevos, cuando ya sabemos que en la iglesia a lo mejor es una iglesia como las bautistas y saben perfectamente cuánto gana el pastor, ahí no tiene otro sueldo y entonces sabrás que por ahí va la cosa. ¿Ok? Dice, no aceptes juicio en contra de un pastor o un ministro si no es con 2 o 3 testigos. Y nuevamente no de que acompáñenme para que vean lo que le digo, no. De que puedas constatar, mi hermano, con evidencia práctica, lo que le estás queriendo imputar al pastor. Y eso es lo bíblico. Por eso dije que el 3 no se antepone al 2. La Biblia sí me dice cómo puedo enjuiciar a un falso ministro y cómo lo puedo juzgar y cómo le puedo decir, pero también dice que por cuanto es ministro, tengo que venir con 2 canchanchanes que también sepan de la mala conducta. Es que el pastor intentó manosearme cuando me ministró. ¿Ok? ¿Quieres venir en contra de eso del pastor? Consíguete 2 personas que también hayan intentado manosear. Entonces no puedes ir en contra del ministro. No puedes. Tendrás que esperarte a tener argumentos legales, podríamos decir en ese sentido, para ir en contra de él. ¿Quién lo dice? ¿El Espíritu? No, lo dice la Biblia, mi hermano. Porque cualquiera se puede levantar en contra del ministro diciendo, pues Dios me dijo esto y Dios me dijo aquello, mi hermano. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo me lo avalas? ¿Cómo me lo sostienes, compadre? No, pues no tengo. Dios me lo dijo, pero Dios me lo dijo. A mí sí me habla chido, a ti no. Cuidado con eso. Perdón, pero los testigos pudieran no ser personas físicas vivas. Es que hoy Caray. tenemos- Esta sí me movió. Pues es que hay otro tipo de Traje aquí al espíritu de doña Juana que murió hace 20 años. No, mi hermano. No, no, no. ¿Cómo? O sea, no entendí. hay otro tipo de pruebas, en aquellos no había celulares, en aquellos Ok, claro, o sea, claro, tú puedes claro. presentar pruebas. Sí, claro. Haya otra damita a la que Sí, no, haya claro, denunciado, claro. O sea, yo puedo llevar un audio en el que me decía, Sí, exactamente. "Acércate para acá". Sí, exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, tiene que haber una prueba inadmisible como de juicio cuando vayas a un ministro, ¿no? Pero yo te diría en toda confianza que hagas lo mismo de alguna manera con respecto a los hermanos en Cristo. ¿Tienes algo en contra de él porque el Espíritu te lo reveló? Que es un ratero, que es mano larga, que es pederastra, que es un mentiroso, que es chismoso, que es idólatra, lo que sea que te haya revelado, con pruebas, mi hermano, con pruebas, ¿ok? Entonces, regresamos, lo espiritual, sí, pero lo tradujiste a lo escritural. Y esa es la bendición que te va a correlacionar un buen discernimiento también delante de la presencia de Dios. Pero solamente vimos el tema de humano. Ahí sí de hombre, el espíritu del hombre, ¿no? Dios me reveló. El discernimiento de espíritus también te va a decir si viene de parte de un demonio. Y eso sí, obviamente, si el espíritu también te lo da, pues lo vas a tener que esclarecer.
es que Dios me acaba de mostrar que ese ministro que está ahí parado no es de Dios, es del diablo. Te voy a dar una primera herramienta en el nombre de Cristo Jesús. Si tú eres un siervo santo de Dios, que en algún momento estás delante de un predicador que está hablando demonieces, cosas demoníacas, ¿no? Cosas demoníacas en el púlpito, en ese momento te pones a interceder y declaras, Dios está hablando cosas que no son tuyas, está hablando de cosas que no son tuyas. No necesitas pararte y decir, ¡no, Dios, y calla! No. Desde lo calladito ahí, o espiritual con espiritual, aquí lo puedes utilizar muy bien. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tú eres la paz y tu gobierno está en esta iglesia, así que cancela la palabra que esté dando y que se vuelva tartamudo, que incluso le ande del baño o se tenga aquí en algún lado. Ya no más palabra del fulanito que está aquí. ¿Y qué crees que va a pasar si tú eres un hijo de Dios Santo? Le va a dar chorrillo en el púlpito, mi hermano. Le va a dar chorrillo en el púlpito. Y bendita historia se va a terminar lleno. Y va a terminar callado. Amén. Por otro lado, eso es lo espiritual con lo espiritual. Pero Dios te reveló que hay un ministro que es demoníaco y que tiene ese tipo de cosas. Ok, ¿cuál crees que va a ser su fruto? ¿Fruto del Espíritu Santo? No, entonces te agarras, te echas para atrás y dices, ok, bueno, pues lo vamos a evidenciar, pero le vamos a caer con las manos en la masa. Cuando esté maldiciendo, cuando esté odiando, cuando esté diciendo cosas. Una vez evidencia este principio lo utilizó un locutor radiofónico, me acuerdo muy bien. Creo que por ahí debe estar las grabaciones, si es que las subieron a las redes sociales. Yo me acuerdo que fue hace ya un tiempo atrás. Y me acuerdo muy bien porque estábamos en este tipo de cosas de que si el ministro fulano de tal dejó de ser ministro y que si era y que si no era y que si... Ok. Pero llegó el auge famoso, ¿no? De los apóstoles y el apóstol fulano y el apóstol esto y el apóstol aquello. Y esta persona dijo, oye, perdón, yo conozco a este señor. ¿Cómo puede estarse diciendo apóstol de Jesucristo cuando sé cómo trata a su familia y la golpea? Y que a sus hijos los mangonea y que también los golpea y les habla de pura grosería. Lo voy a cachar. Y entonces agarró sencillito, se puso un celular en su bolsa, dejó grabando y se acercó al apóstol. Oye, apóstol, fulano de tal, no, que quién sabe qué, y hablando primero. Uy, es que, ¿qué crees? Acabo de hablar con tu esposa y acabo de ver a tus hijos y están diciendo que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y ¿qué crees que pasó con ese apóstol? Que inmediatamente volteó y le dijo, eres tú un tal por cual, y que quién sabe qué, que quién sabe cuánto, y vas a se volvió chino, ¿no? Se volvió chino ahí el apóstol, ¿no? Y los garigoleos, ¿no? De Qbert ahí, toda la cosa. Y te caché, papá. Agarró el audio, llegó a su locución. ¿Se acuerdan que había hablado de tal apóstol, hermanitos? ¿Quién sabe qué? Les tengo una grabación y se le acabó su business. Y se acabó el apóstol. Ese ministerio, me acuerdo muy bien, Asambleas de Dios, tuvo que levantar a otro pastor en ese momento, a otro apóstol. Porque ese se le acabó. Falso apóstol. Descubierto. ¿Se puede? Claro que se puede. Sé inteligente. Nada de que Dios me dijo. No, ok, si Dios me dijo, padre, qué bueno que te hable, pero respáldalo, mi hermano. Nuevamente lo que acabamos de ver, lo aterrizas a la Biblia que dice con evidencia, con testigos y aparte que demuestra que no tiene el fruto del Espíritu, perfecto, no hay falla, ¿vale? Discernimiento de espíritus te va a ayudar mucho para poder discernir a lo que estaban aquí. Y ahora yo te pregunto con toda honestidad, de todas las 5 predicaciones que te puse, ¿puedes decirme cuál sí tenía Espíritu Santo de Dios y cuáles no? ¿Podrías? Yo te estoy dejando en tela de juicio, ¿eh? No te estoy diciendo quién sí, quién no. Te estoy diciendo que la mayoría ya declinados, de que no les hagas caso, porque ya están de alguna manera incluso hasta apostatando de la fe. Un Bolaines apostatando de lo que él mismo dijo, ya ni siquiera de la fe, de lo que él mismo dijo. Cliff Bell avalando cuates que profetizaron algo que no ha sucedido. Deuteronomio dice, no lo contemples como verídico. El doctor Palacios hablando de circuncisión, cuando dice Pablo, el que haga esto no lo tomes y que ellos mismos se mutilen. Y el otro, pues que te digo, que termina diciendo que es un ateo.
declarado. Entonces, pero te pregunto, ¿Dios te ministró? ¿Había espiritualidad? ¿Había Espíritu Santo ministrando? Podrían, tú hace rato mencionaste que hay verdad entre mi vida, ¿no? con mi verdad, porque dejé de estar santo y obediente. Entonces, podría haber en mi mensaje palabra que ministre de parte de Dios mezclada con mi carne. Lo que quiero decir es, todas esas predicaciones, al menos 4 de esas 5, a mí sí me dejaron algo. No puedo decir todo, pero de todas tomé. Pero también como tomo de la película de Avengers, y no creo que la haya hecho Dios. Ok, entonces aquí es donde entra lo espiritual, mi hermano, también. El Espíritu Santo va a avalar lo que provenga de Él. Alguna vez un pastor en el seminario teológico bautista me dijo, Dios da buenos golpes con garrotes chuecos. Eso no significa entonces que el pastor que tengas enfrente tiene que ser perfecto. Tiene que ser así inmaculado, irreprensible, súper santo, porque entonces sería Jesucristo. Y si ya es Jesucristo, entonces estaría en la gloria, o muerto, o algo pasó extraordinario que bíblicamente no es posible. ¿Ok? Estamos conscientes de eso. Pero, por otro lado, entonces Dios, sí, a través de su Espíritu Santo, es el cernidor, que te está dando toda esa información para que tú lo sacudas y termine solamente que lo que viene de parte de Dios. Y por eso te dije que a mí el doctor Palacios sí me ministró. Y dije, claro, sí, en el nombre de Cristo Jesús, amén, porque estás diciendo santidad y estás diciendo obediencia. Los dos principios clave para este tiempo antes de que venga el anticristo. También me ministró que diga que el anticristo ya viene, porque es algo que Dios me ha dicho. Cliff Bell dijo que estamos en un umbral de 10 años. ¿Te diste cuenta de eso? Algo que yo ya anuncié desde hace un año atrás y no había sabido nada de Cliff Bell. Pero compaginamos las palabras proféticas y a mí me bendijo mucho saber que no era el único loco hablando lo que he hablado desde hace un año, sino que hay otro en particular que también está hablando cosas en tiempos similares con respecto al umbral. Es más, con toda honestidad, ayer vi un video de un geopolítico de triple doctorado eminente de Europa, en España, vive él, que habla del reseteo mundial. Y sus palabras utilizaron palabras evangélicas y cristianas y me bendijo. Y dije, ¡ay, Señor, me estás hablando! ¿Qué onda? Va. ¿Un geopolítico? Bueno, mi hermano, te voy a decir que en tiempos de Daniel, Ciro dio palabra profética y era un rey medo. No era judío, no tenía nada que ver con Dios, pero Dios utilizó a un gentil medo persa para que diera una palabra al pueblo de Dios. ¡Qué tremenda situación! ¡Qué tremenda situación! Entonces, ante esto, sí, a través del Espíritu Santo, que es mi servidor, estoy escuchando. Espíritu Santo, tú me estás hablando, tú estás conmigo, tú me has dicho, pero ¿cómo vas a saber entonces si sí o si no? Testimonio, tu vida, tu fruto ya debe estar encalibrado. Y número 4, tu relación con el Espíritu Santo debe de ser de escucho al Espíritu Santo como estoy escuchándolo a ustedes ahorita, mis hermanos. A ese nivel de relación debes de estar con el Espíritu Santo de Dios para que entonces ese cernidor funcione. Pero como sé que algunos a ese nivel no lo tienen, entonces digo, cuidado con ese. Porque a lo mejor tus propios pecados están albergando en tu vida demonios y no Espíritu Santo. Y el demonio es el que te está diciendo, ya ves que sí. ¿Cómo ves? Hubo quien pecó y se salió con la suya. ¿No lo dice así el versículo tal? Tú también lo puedes hacer. Porque clemente es Dios y tardo para la misericordia, que es un poquito más de pecado. Cuidado, mis hermanos, con eso. ¿Y son bíblicos esos pasajes? Claro que son bíblicos. Pero cuando llegan infundados a través de un demonio, el resultado no es tu santificación, el resultado es tu putrefacción en tierra para que termines en el infierno eternamente. Entonces, cuidado, cuidado. El discernimiento, como dije, entonces, don de discernimientos te va a decir por dónde va la cosa, pero tendrá que ser
antecedido de todo lo que platicamos. Buen fruto de tu vida, buen Espíritu Santo, que te está llevando a santidad, que te está llevando a obediencia, escudriñar la palabra de Dios, y después de todo eso, ¡pum! ¡Vámonos! Vamos entonces a poder discernir sin ningún problema lo que el Espíritu Santo me diga. ¿Amén? Ok, tenemos otras 2 herramientas. Esas 2 herramientas espirituales que también nos ayudan a discernir se llaman don de lenguas y don de interpretación de lenguas. A Derren Brown, que fue el único que te permití que escucharas en una semilengua, a mí me llamó la atención que algunos dijeron, no, es que se me hizo rara, se me hizo como que chocochuco, que... Mi hermano, el chavito nada más dijo, nada más dijo eso, con otras sílabas. ¿Eso es una lengua? No lo sé. He escuchado dialectos. El que acabo de decir es un dialecto, es una lengua. Bueno, no lo hablas. No lo hablé bien. No lo dije bien. Es más o menos así suena el dialecto quechua en Guatemala. Así lo hacen. Si los escuchas a un quechua hablar en su dialecto, allá en Guatemala, en la Sierra Pesada ahí de Guatemala, lo vas a escuchar más o menos así. Ok, perfecto. ¿Cómo saber perfectamente qué es lo que está hablando? Tendrás que utilizar de él la interpretación de la lengua. Porque no lo vas a poder discernir de otra manera, mi hermano. Porque, perdón, conozco muy bien a los hermanos que no están acostumbrados a que se les hable en lenguas. Y entonces todo lo que sea, no, mi hermano, no. Es del diablo. No es del diablo, mi hermano, párale. ¿Tienes interpretación de lenguas? No, ni siquiera sé qué es eso. Pues entonces no estés diciendo que es del diablo, algo que no puedes tú discernir. Pero entonces necesitarás ¿de qué? De la interpretación de la lengua. Porque la interpretación de la lengua es algo que dijo Derren Brown que era forzoso. Pero ojo, lo que usó simplemente fue una simple manipulación a un truco de magia natural de mentalista para hacer lo que hizo y que terminara apareciendo el famoso Chris Hernia que viste en el video. Así de sencillo. Cualquier mago mentalista te lo va a poder hacer, replicar sin problema. Pero utilizó ¿de qué? De lo que dijo en el minuto 36, si mal no recuerdo. Voy a utilizar del lenguaje cristiano y del lenguaje evangélico para evidenciar estas prácticas locas que ellos tienen para sacar dinero. Porque son pura farsada, farsantes, pura mentira. ¿Ok? Así empezó su video y así empezó todo lo que yo les puse. Y todo lo que está ahí en la descripción del video. Él no habló lengua demoníaca. Para nada, mi hermano. Ni siquiera lengua angélica. Bueno, ni siquiera lengua humana. Yo creo que se le atravesó allí un espíritu del bebé de 2 años. No, de 6 meses, ¿no? Espíritu de 6 meses de un bebé. Ok, muy bien. Ya eso fue lo que hizo Derren Brown. Pero hay otros, mis hermanos, que con tantito que dicen una lengua, tu espíritu se incomoda. Y dice, no está hablando de parte de Dios. Y te empieza a incomodar. Y te empieza a molestar. Hable caso a esa incomodidad, diría el Espíritu Santo de Dios. No estoy contento. Es como cuando, perdón la expresión, nuevamente dije que la base de esto es que seas santo y estés en un periodo de buen fruto delante de Dios, amén. Porque si estás del otro lado, este ejemplo que voy a dar no te va a servir. Es como cuando estás con tus amigos y empiezan a servir los alcoholes. Y tu cuerpo y tu mano. Y el Espíritu sabe para dónde vas, que te vas a echar 3, que te vas a echar 10, que vas a salir sombreado de ahí. Y el Espíritu te empieza a incomodar. Y te empieza a incomodar, y te empieza a incomodar. Y si no le haces caso, porque lo puedes cancelar, te quedas y te echas los 10, ¿ok?
Pero es un breve momento en que el Espíritu Santo empieza a hablarte a tu corazón y te dice, no, 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 y mucho menos cerveza, ya te pones bien panzón, no, no, no. O sea, hable caso al Espíritu Santo, hable caso, ¿sí me explicó? Porque es lo mismo, está hablando en lengua y de repente te empieza a incomodar. Hable caso, mi hermano, hable caso. Pero para eso entonces le pides, dice palabra, 1 Corintios capítulo 14, que el que no tenga la interpretación, pídasela a Dios. Y Dios abundantemente se la puede dar. ¿Amén? Entonces, ¿puedes tener interpretación de lenguas? Sí. Pero a lo mejor ni siquiera llegas a la interpretación de lenguas, llegas simplemente al discernimiento de espíritus y te está diciendo el Espíritu Santo, eso es de demonio, eso es de demonio. Pues o te pintas de colores o lo enfrentas. Yo te dirías, inmaduros, píntate de colores. Maduro, enfréntalo. ¿Amén? Y esto te va a llevar a bendición. Entonces, estas son las herramientas espirituales que yo he encontrado en el nombre de Cristo Jesús, en la palabra, pero también en el uso práctico de mi propia vida ministerial para poder discernir. ¿Cuándo se vuelve dificilísimo discernir? De todo lo que les acabo de dar, de todos los principios que les acabo de entregar, ¿cuándo crees que se vuelva dificilísimo discernir? Cuando tienes pecado en tu vida. Entonces llegamos a un último punto de cómo volverte un buen discernidor de parte de Dios. No peques. No peques. Tan sencillo como eso, no peques. ¿Por qué? Porque, a ver, Dani, ven, acércate, campeón. Sobre todo para la muestra del video, porque los que están aquí pues, lo van a entender bien rápido. Ahorita que te acerques. Ya. Me estoy tratando de acercar perfectamente aquí en la cámara, ¿ok? Pero me voy a alejar un poco. ¿Sabes perfectamente de qué color es esto? Desde donde estás sentado, ¿reconoces dónde me soné y hay un moco pegado? ¿Y tú? ¿La cámara es buena para que reconozcas dónde sucedió eso? Bueno, no estoy diciendo que sucedió, pero te pongo un ejemplo. No, no es cierto. ¿Lo reconoces? No, ¿ah? Es difícil. Entre la luz, el matiz, es difícil de reconocer. ¿Reconoces en la siguiente playera dónde hay un triángulo rosa? A ver. Ta, ta, ta. Ah. ¿Sí? ¿Sí lo reconoces en esta playera donde hay un triángulo? Y ojo que dije rosa, pero aquí sí es rosa. Como naranja. Como naranja, mira, ya me equivoqué yo en mi discernimiento. Pero ¿reconozco dónde está? Sí, porque su superficie es blanca. Gracias, Dani. Si tu vida tiene la santidad que Dios desea que proyectes, así vas a identificar dónde hay pecado. Así vas a identificar dónde no está el Espíritu Santo. Así, mi hermano, rapidísimo. Y podría decir que incluso este último principio se sobrepone a todos los demás mientras va logrando lo que va pasando dentro del 1, 2, 3 y 4. Se sobrepone. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo de Jesús no había mucha gente docta. Se volvieron doctos, sí, porque Jesucristo les dijo a mi palabra, y escudriña, y analiza, y entiende, y llevaron una vida. Así como en algún momento yo te dije que lo que Dios nos ha permitido tener en cuestión de su palabra, ¿lo logramos de la noche a la mañana? No, mi hermano, desde 1990 a la fecha, y sobre todo el tiempo del doctorado, 6 años, mi hermano, 6 años, para poder aseguir que una universidad me dijera, listo, perfecto, ya terminaste, bien, gracias. ¿Te titulo? No, gracias. Bueno, pasaron otras cosas, yo sí quería, ¿no? Pero bueno, luego te cuento esa historia. El detalle está que de aquí a que consigues dominar la Biblia, en pocas palabras, lo único que Dios te está diciendo es, te entrego la cuarta y la primera. Santifícate, obedéceme, y así sabrás detectar lo que no es de Dios. Así, mi hermano. Y cuando lo detectes, cumple el principio de 1 de Tesalonicenses capítulo número 6. ¿Lo leemos juntos? 1 de Tesalonicenses capítulo número 6. Capítulo número 6. 5, perdón. Gracias.
Yo por eso digo, ya ven, muy bien, gracias, ya están examinando. Qué bonitos mis niños. No, porque la Biblia no lo traía. Lo dije a propósito. Ay, sí, lo dije a propósito. ¿Qué onda? Pero bueno. Versículo 21. Examinadlo todo, retened lo mal, retened lo bueno, desechad lo malo. Yo añadiría, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Sé valiente, hijo. Te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Se avecinan tiempos en donde tu fe va a ser probada. Y te lo digo ahorita de frente que te estoy viendo cara a cara, mi hermano. Porque muy probablemente dentro de unos meses no te vuelva a ver cara a cara. Eso yo lo sé. Dios me lo ha dicho. No sé cómo va a suceder. Pero por eso también yo estoy preocupado. Porque si Dios está preocupado y Él te ama como te ama, Dios me ha enseñado a amarte y sé que no nos vamos a volver a ver. Y en el ínter mi único anhelo y oración es darles discernimiento, Dios. Y que sean valientes para que lo puedan desechar. Muchos de los presentes siguen teniendo fornicación en sus casas. Hoy se los tengo que decir. Se sigue permitiendo entrar a las redes sociales en donde ya las mujeres visten desnudas. Así de sencillo. No, mi hermano, es que eso no está mal. Sí, mi hermano. Desde que el enemigo diseñó el traje de baño, entiéndelo de parte de Dios, desde ese tiempo Satanás domina la mente del hombre. Y después hizo escotes, y después hizo minifaldas, y ya no le bastó, porque todavía seguían cubriendo lo importante. Ahora las jovencitas y las señoras y las damas se pasean en redes sociales, en leggings, que se entallan de tal manera para mostrar su figura desnuda con ropa. Y tú no eres capaz de apagar tu red social, de apagar tu computadora, entonces no estás sabiendo discernir. Porque según tú, eso es lo que nos tocó vivir. Y aquí entonces el doctor Palacios tendría mucha verdad, mi hermano. Que la mujer se vista decorosamente con toga, con una carpa si quieres. Que no deje ni un ángulo de seducción a lo que Satanás ya literalmente provocó en todo este mundo degradado. ¿Qué me estás pidiendo, pastor? ¿Que entonces cambie todo mi guardarropa? Sí, y no yo. Dios te lo está pidiendo. Pero eso es a la mujer, para que no dé a desear y se convierta en una ramera, como Proverbios capítulo número 3 lo menciona. Ahora le habla a Dios al hombre y le dice, ¿dónde está tu santidad que no es capaz de cortar esto de tus ojos? No, yo ya no veo pornografía, dice alguno, pero sigues viendo mujeres en trajes de baño. No, ya no veo esto, pero sigues yendo al gimnasio, alabando a la que está haciendo glúteo, a la que está haciendo cuádriceps, y te distraes y volteas. Porque eso es la táctica de Satanás, decirle bueno a lo que está podrido. Y tu alma ya tiene úlceras, y tu espíritu ya tiene cáncer, y no eres capaz de soltarlo y de dejarlo, dice el Señor. Lo mismo con la mentira. Atesora cerca de ti las verdades a medias que no estás dispuesto a convertir en verdades totales por vergüenza de tu vida. No, enfréntate a un hijo de Dios que se llama Jesucristo, que le dijo pecado al pecado y que en la cruz dijo, ya no domina porque lo he vencido. Hijo de Dios, si tú eres capaz de entender esto, jamás volverás a pecar, dice el Señor.
Jamás. Y serás contabilizado entre aquellos que Dios está llevando a su trono en este tiempo. Si no, te voy a dejar en la tierra para que aprendas a idolatrar y a adorar a la bestia que está por levantarse, dice el Señor, que te dará conforme a tu concupiscencia, conforme a tu anhelo. Porque por años te he dicho, dice el Señor, deja ya tus medicinas, deja ya tu ibuprofeno, deja tu ketorolaco, deja la farmaqueia. Pero como quieres todavía de eso, ahora te va a costar un lazo con el diablo para que a través de ese lazo obtengas tu farmaqueia, cuando yo debí de haber sido, dice el Señor, tu sanador. Yo lo debí de haber sido. Pero no eres capaz de soltarlo porque trabajas a medias y vives ulcerado, diciéndole a Dios, tú eres mi sanador, pero tengo un botiquín en mi casa. Tú eres mi proveedor, pero tengo 500,000 pesos en el banco. Tú eres mi bendición, pero consigo a mi gente con nexos y negocios turbios y sucios para mantenerme existiendo en este planeta. Cuando a muchos de nosotros Dios ya lo ha hablado y dicho, yo soy tu proveedor. ¿No lo he sido así más de un año de cuarentena? ¿No lo he sido así? Yo tengo las arcas que dominan al mundo, dice el Señor, y las puedo poner a tu disposición para que jamás te falte algo. Nunca te ha de faltar nada delante de mi trono. Pero sigues juzgando y evidenciando mi palabra cuando te digo confía, cuando te digo métete a mi palabra. Prefieres estar haciendo fiesta, prefieres estar balbuceando en otras cosas que no tienen que ver con mi santidad, con mi oración, con mi ayuno, con mi devoción delante de mi trono. Porque lo único que ha de sustentar a ti el día de hoy y a la humanidad postrera se llama la Nueva Jerusalén. Y ese es mi trono, y ese es mi templo, y esa es mi santidad, dice el Señor. Deja de jugar con mi santidad. Por eso estoy preocupado, dice el Señor. Porque te veo entre semana balbuceando. Dices ser sin ser. Dices hacer sin hacer. Dices tener sin ver fruto en tu vida. Porque Dios lo dice bien. Te crees rico, pero eres pobre. Conozco tus obras. Me estás quedando a deber. Mi espíritu es sobreabundante hoy para ti. ¿Qué escoges? Dice el Señor. Y así sea el más pequeño hasta el más adulto, me estás debiendo porque te he dado palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra y sigues en tu lugar sentado sin obedecer, esperando que alguien te diga lo que has de hacer, cuando estoy esperando que tú apliques la fe que te he dado como hijo de Dios para que recibas la bendición que tengo para ti. Por eso estoy preocupado, dice Dios. Y yo más, como ministro, porque nuevamente te lo digo, no nos hemos de volver a ver las caras en un tiempo futuro. Y cuando esto suceda, lo único que tendré en mi corazón es la expectativa de que el Espíritu Santo me diga si estás bien y de si sigues en el avión, porque Dios ya despegó a su gente de la faz de la tierra. Dios ya está haciendo esa separación. ¿No lo quieres entender? Hable como quieras. Hasta el mismo Satanás que acaban de decir que habló a través de los pastores, te lo está diciendo, el anticristo ya está en la tierra. Y lo único que le dificulta su operar completo se llama mi Espíritu Santo sobre de ella. Así que lo voy a retirar. Y cuando retire a mi Espíritu Santo, ¿quién se va a ir conmigo? Aquel que no haya pagado a mi Espíritu Santo, aquel que no lo haya contristado, aquel que haya sido sellado por mi Espíritu Santo. Preocúpate de la lectura, de la conducta, de la fe, entre tanto que voy, dice el Señor. Eso es lo que hoy debe estar en tu mente.
no otra cosa. Y por lo que más quieran, tabernáculo de David, saquen ya el anatema que hay entre ustedes, dice el Señor. Investiguen cuál es ese anatema y sáquenlo ya, porque delante de mi trono suben dos unciones, la unción que yo quiero derramar y la unción pútrida del anatema entre ustedes. Sáquenlo ya en el nombre de Cristo Jesús. Yo confío que esta palabra también sea para ti, porque también sé que en tu iglesia, en tu casa y en tu vida, tú necesitas forjar una verdadera espiritualidad conforme a la talla de un Cristo que dio la vida por ti. Me lo pide a mí mi Dios, te lo pido yo de parte de Dios. Fórjate en santidad, fórjate en obediencia y déjale lo demás a Dios. A ti te toca santificarte y obedecer, a Él le toca llevarte a la gloria. Y eso no es cosa fácil. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios te bendiga, te amo, te bendigo y finalizo este video. Amén y amén.